Hola, ¿cómo están? Queremos revisar el último informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre, elaborado por el Banco Central de Chile. Para eso contamos nuevamente con la presencia del economista jefe de Banchile Inversiones, Rodrigo Aravena, quien justamente vamos a conversar varios de los temas que se tocaron y también las proyecciones que podemos hacer al respecto. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí nuevamente. A usted, gracias por la invitación. Bueno, vamos brevemente con el alza en las proyecciones de crecimiento y otros ítems que el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, mencionó en el Senado. Rápidamente, ¿cuál es el contexto, el escenario base que plantea el Banco Central? Mira, creo que hay algunos puntos clave, ¿cierto?, de este nuevo escenario base. Primero, el Banco Central está, de alguna forma, confirmando este momento histórico que vive la economía chilena, básicamente porque es difícil explicar a veces que, siendo la economía más abierta de Latinoamérica, una de las economías más abiertas del mundo también, tengamos este desacople tan fuerte en el resto del mundo. Que finalmente los choques externos no tengan un efecto tan directo y tan fuerte. Sí, no. Eso hay que mirarlo un poquito más de cuidado, porque la recesión externa sí ha tenido efecto en Chile. Lo que pasa es que ha sido más que compensado por la demanda interna. Perfecto. Pero hay algunos sectores que sí han sido golpeados. Pero en términos generales, Chile ha sido uno de los pocos países donde en el transcurso de este año se ha estado corrigiendo al alza de expectativa de crecimiento. Era esperable un número más parecido a 5% para este año, era esperable también un número en torno a entre 4 y 5% para el próximo año. Perfecto. Eso sí, a diferencia del año pasado, el Banco Central no dio ningún tipo de sesgo a la baja en materia de crecimiento. Un año atrás, en IPOM de septiembre, el Banco Central dijo: señores, el año 2012 Chile va a crecer entre 4 y 5, pero ojo, que hay un sesgo a la baja. Quitó ese sesgo a la baja. O sea, el próximo año, en promedio, al país le debiera ir bien. Sí sorprendió la composición en términos de inflación. Básicamente, es un tema bastante importante. Es un tema muy relevante, porque el Banco Central corrigió a 2,5% la estimación de inflación para este año. Desde 2,7. Correcto, recordemos. pero respecto de lo que piensa el mercado el día de hoy, es una corrección bastante fuerte. El mercado hoy está entre 1,9%, 2% y un 2,5%, una cifra bastante alejada. Claro. O sea, el Banco Central está viendo bastante más inflación. Y ojo, que no es solamente inflación de alimentos, como uno podría pensar a la luz de la evolución del precio de los commodities en el resto del mundo. Lo que estamos viendo es que el Banco Central ve más inflación, básicamente porque ve todavía una demanda interna muy fuerte, y ahí el mensaje está más que claro en términos de política monetaria. El Banco Central no va a mover la tasa en el corto plazo. Y no solamente eso, el Banco Central dice que la tasa está en una instancia bastante neutral, por ende no está anunciando ningún tipo de recorte, pero ojo, tampoco está descartando alza. Entonces aquí la verdad que con este escenario de una economía más dinámica de lo que nosotros esperábamos, con más riesgo de inflación, en términos de política monetaria, de cara al 2013 uno debe estar preparado para movimientos en ambas direcciones. Rodrigo, uno podría pensar en que el Banco Central como que trata de ponerse en un escenario de este sobrecalentamiento de la economía justamente por el tema de la demanda interna. ¿Es así? ¿Podríamos ver ese supuesto, que obviamente es un supuesto bastante extremo, pero claro, que podría justificar justamente esto? Creo que no. Chile no está sobrecalentado. Chile tiene holguras cerradas. Perfecto. Si uno quiere verlo de manera más simple, la capacidad de producción del país está en línea con el potencial, el crecimiento del país en los últimos meses y el próximo año está bastante en línea con el potencial. Chile no tiene un problema de sobrecalentamiento, porque si no estaríamos hablando de una tasa de interés bastante más alta. Claro. Lo que pasa es que Chile no tiene una apertura de holguras que sí pensábamos que iba a tener. A Chile le ha ido mucho mejor de lo que esperábamos, y el próximo año vamos a seguir teniendo una demanda interna bastante fuerte. Y eso justamente va a ser algo crítico para no iniciar un proceso de recorte de tasa. Vamos con otro tema bastante relevante que se dio en esta ocasión, la intervención cambiaria. Llevamos ya varias semanas y es un tema que ha sido bastante y impulsado, por supuesto, por los actores, por los exportadores. Pero en este informe de política monetaria se descarta nuevamente una posible intervención cambiaria, y de hecho también se da un mensaje a, en este caso, los sectores que están apoyando la idea. Analicemos un poco eso. Mira, primero, el tipo de cambio que tenemos hoy no está desalineado de los fundamentos de largo plazo de la economía. Hay una regla también que es bastante clara. A los países que en promedio les va mejor van teniendo moneda más fuerte. Si nosotros vemos, por ejemplo, la evolución de las distintas monedas en el año, nos damos cuenta, por ejemplo, que los países donde más se ha apreciado la moneda local este año en la región ha sido Perú, Colombia y Chile. Perfecto. Y eso, la verdad, no debería sorprendernos. Segundo lugar, intervenir no es gratis. Intervenir tiene costos patrimoniales. Se apunta justamente a los costos patrimoniales y financieros. Pero por supuesto, el costo financiero es importante, porque el Banco Central, si interviene, esta intervención debe ser esterilizada, debe emitir deuda a una tasa significativamente más alta que la tasa a la cual se invierte en las reservas internacionales. Son tasas en dólares en el resto del mundo.
Y en tercer lugar, la intervención de verdad es una situación extraordinaria, es una situación que no se toma, una decisión que no se toma en base a un nivel de tipo de cambio, sino más bien a riesgo de estabilidad financiera, sino más bien a necesidad de acumulación de reserva, y de verdad hoy no tenemos ninguna razón. El escenario no justificaría. El escenario, porque no hay riesgos importantes asociados a un desaneamiento del tipo de cambio, no hay un déficit de reservas internacionales, y más importante todavía es el hecho de que los costos patrimoniales hoy de intervención son mucho más altos de lo que fue, por ejemplo, el año 2008. Por lo tanto, hoy de verdad la probabilidad de intervención a estos niveles es sumamente baja. Sin embargo, un tipo de cambio por debajo de los 450 pesos genera otro tipo de cambio real, genera un escenario distinto, pero hoy con un tipo de cambio que ha andado cerca de los 480, con este precio del cobre, con este escenario internacional, uno debiera esperar de todas maneras el Banco Central no haga nada y un tipo de cambio estable en estos niveles. Estable a largo plazo. Que Absolutamente, es un tipo de cambio consistente con los fundamentos que tiene hoy la economía chilena. Vamos con otro punto, déficit de cuenta corriente, un tema que también ha sido de vasto análisis en los últimos meses. También en este informe de política monetaria se hacen un análisis bastante importante, también levantando cifras a 2013 que hablan de un 4,4% que podría llegar el déficit de cuenta corriente. ¿Tu opinión respecto a eso? ¿Qué es lo que podemos ver? Creo que es un punto bastante preocupante. Y es un punto preocupante primero porque no es un déficit puntual. El año pasado comenzamos a ver déficit de cuenta corriente, pero eran déficit más acotados. Esto se comenzó a gestar a mediados del año pasado, y ahí uno de verdad habría el debate, bueno, si esto era un dato puntual o no. Pero la verdad es que con estos datos que está prestando el Banco Central, si se cumple este escenario, nosotros tendríamos 2 años y medio ya acumulados de déficit de cuenta corriente. Y estamos hablando de cifras que son relevantes. Un 4,4% es una cifra que excede por bastante a las distintas estimaciones de déficit de cuenta corriente sostenible para el largo plazo, que de acuerdo al artículo 4 del Fondo Monetario, ese número ha andado cerca del 2,5, el 3%, pero en ningún caso ha sido superior al 4%. En segundo lugar, cuando miramos la desagregación de esos números, nos damos cuenta que hoy el gobierno de Chile tiene un superávit fiscal. Probablemente va a terminar a fin de este año con un balance. Es muy probable el próximo año el número sea bastante parecido a un balance fiscal. Por ende, tenemos un déficit de cuenta corriente que está siendo impulsado principalmente por el sector privado de la economía. Dicho eso, se abre nuevamente un interrogante si la política fiscal no debiera ser más ambiciosa hacia el año 2014 y plantear derechamente un objetivo de balance estructural en vez de un déficit estructural de 1%. Porque claramente tampoco se podría pensar en una política más bien restrictiva. No, por supuesto, pero pensar más bien una política neutral en términos estructurales y no una política expansiva a través de un déficit estructural. Más todavía, considerando que de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, el déficit de cuenta corriente a precios de tendencia sería 5,2%. Es decir, si uno hace un ejercicio simple, un ejercicio donde piensa que los precios internacionales se van a valores de largo plazo, a valores de tendencia, nosotros el próximo año podríamos tener un déficit de cerca de 5 puntos de producto. ¿Por qué es preocupante esto? Chile no tiene problemas de solvencia hoy. La posición financiera que tiene el gobierno de Chile es bastante sólida. Sin embargo, no podemos perder de vista que mientras mayor sea el déficit de cuenta corriente, menor espacio para hacer política contracíclica va a haber. En particular, menor margen de maniobra ante los shocks, ante la situación exterior, finalmente. Ante una situación exterior compleja, nosotros, por ejemplo, si nos planteamos una caída importante en el precio del cobre, si nos planteamos, por ejemplo, un escenario donde China tenga una caída relevante en materia de crecimiento económico, el ajuste de gasto que debiera hacer Chile va a ser mayor en la medida que más amplio sea el déficit de cuenta corriente. Por lo tanto, creo que aquí es una cifra que es muy relevante, es preocupante, que sin lugar a dudas es una cifra que se va a tener que poner sobre la mesa a la hora de tomar decisiones de política económica, tanto monetaria como fiscal. Por último, Rodrigo, nos quedan poquitos minutos, pero es muy importante verlo porque también está relacionado con este tema del déficit de cuenta corriente. Se dice que la situación externa es grave, esa es la cita, y se da un hincapié importante a la situación del mundo emergente, especialmente Brasil. ¿Hay una preocupación relevante respecto a Brasil y otros países como China e India, como tú has mencionado? Absolutamente. Mira, acá hay varias razones que justifican plantear abiertamente una preocupación sobre las economías emergentes. En primer lugar, porque el año 2009 nosotros tuvimos una recesión importante, una caída importante del producto de varios socios comerciales, pero fueron los países emergentes los que sostuvieron el crecimiento global. Hoy estamos en un escenario nuevo, un escenario donde India ha tenido el menor crecimiento en los últimos 9 años, donde Brasil prácticamente no creció el último trimestre, donde las expectativas de crecimiento se han ajustado a valores inferiores al 2% para este año, y es un escenario nuevo. Nosotros veníamos
apreciando. Con el motor a toda máquina. Por supuesto, una economía global que venía siendo afirmada básicamente por países emergentes. Las consecuencias de una mayor desaceleración de los países emergentes, en particular de los países BRIC, puede ser insospechada sobre la economía global. Y adicionalmente, para el caso en particular de Chile, esto no es un tema menor, porque en la medida que más se desaceleren los países emergentes, Brasil es el principal socio comercial de Latinoamérica. Claro. China es nuestro principal socio comercial como país. Asia, como un todo, representa cerca de un 50% del total de los envíos en términos nominales. Por lo tanto, en la medida que más se desaceleren estos países emergentes, podrían generar un mayor déficit de cuenta corriente, básicamente por el menor volumen exportado. Así que un tema que de verdad es de primer orden también sobre la economía chilena. Esos son los temas y puntos que hay que destacar de este nuevo IPON y por supuesto ver el desarrollo de aquí a final de año, y también estaremos muy atentos y invitándote nuevamente para poder ver los comentarios y análisis Muy de bien. este tema. Muchas gracias, Rodrigo. A ustedes muchas gracias. Y a ustedes ya los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV.